Hoy vamos a hablar de algo que parece confuso, pero que en realidad sigue una lógica muy clara cuando se observa con calma. Vamos a hablar de Donald Trump, del poder, y de cómo las palabras de un líder pueden cambiar según lo que le conviene en cada momento. Empecemos por algo que llamó mucho la atención. Durante una noche entera, Donald Trump publicó una y otra vez imágenes de sí mismo llamándose el rey de los aranceles. Para entender esto, primero expliquemos qué es un arancel. Un arancel es como un impuesto que un país cobra a los productos que vienen de fuera. Es parecido a cuando en un barrio alguien pone una barrera y dice, si quieres entrar con tu mercancía, tienes que pagar. Trump siempre ha usado los aranceles como una forma de mostrar fuerza, como si fueran un arma económica. El problema no es solo que se llame a sí mismo rey de los aranceles. El problema es el contexto. Un presidente no es un influencer ni un vendedor que se promociona a sí mismo. Es alguien que toma decisiones que afectan a millones de personas. Cuando un líder parece más concentrado en su imagen que en explicar lo que está pasando, eso genera desconfianza dentro y fuera del país. Ahora pasemos a algo mucho más serio. Irán. Hace un tiempo, Trump dijo algo muy fuerte. Dijo que si el pueblo iraní salía a protestar contra sus líderes religiosos, Estados Unidos los protegería. Básicamente les dijo, si ustedes se arriesgan, yo los respaldo. Incluso llegó a decir que si el gobierno iraní mataba a un solo manifestante, Estados Unidos respondería con fuerza. Para entender por qué esto es grave, imagina que alguien te dice, sal a protestar, yo te cuido. Tú sales, te expones, y luego esa persona desaparece. Eso es exactamente lo que pasó. En Irán, las protestas fueron reprimidas de forma brutal. Murieron miles de personas. No se sabe el número exacto porque el gobierno cortó el Internet, algo que hacen muchos regímenes autoritarios para que el mundo no vea lo que pasa. ¿Y qué hizo Trump después? Cambió completamente el mensaje. Pasó de amenazar al liderazgo iraní a decir que respeta mucho a su líder religioso y a agradecerle públicamente por haber cancelado ejecuciones que estaban previstas. Es como si alguien que prometió defenderte, ahora alabara a quien te golpeó, diciendo gracias por no pegarle a más gente. Este cambio no es solo una contradicción. Es una señal de cómo funciona el poder cuando se usa sin principios claros. No se trata de defender derechos humanos o de ayudar a la gente. Se trata de quedar bien en el momento que más conviene. Mientras todo esto pasa a nivel internacional, dentro de Estados Unidos el mensaje hacia la gente común es muy distinto. Desde el gobierno se empezó a decir que la inflación, es decir, el aumento de precios, no es tan grave si las personas aprenden a conformarse con menos. Básicamente, se sugirió que una comida sencilla, con un pedazo de pollo, una tortilla, un poco de brócoli y alguna otra cosa, debería ser suficiente. Para entender por qué esto molesta tanto, pensemos en la vida diaria. Es como decirle a una familia que no llega a fin de mes, el problema no es que todo esté más caro, el problema es que ustedes quieren comer demasiado. No se habla de subir salarios ni de bajar precios, sino de bajar expectativas. Incluso algunos medios probaron esta idea y mostraron que, comprando lo mínimo de lo mínimo, tal vez se pueda armar una comida muy barata. Pero esa no es una solución real. La gente no vive de experimentos ni de teorías. Vive de su trabajo, de su sueldo y de lo que cuesta llenar el carrito del supermercado. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentir que el poder político vive en un mundo distinto. Un mundo donde se habla de aranceles, amenazas internacionales y grandes discursos, mientras a la gente común se le pide que se conforme con menos comida y menos seguridad. Todo esto ocurre al mismo tiempo. Mensajes contradictorios hacia el exterior, desprecio disfrazado de consejos hacia el interior y una constante necesidad de autopromoción. Y cuando uno une todas estas piezas, empieza a verse un patrón. No es caos sin sentido, es una forma de ejercer el poder pensando primero en la imagen y en los intereses propios,
no en la coherencia ni en las personas. Y aquí todavía falta una parte importante de esta historia, porque lo que pasa fuera de Estados Unidos y lo que pasa dentro están más conectados de lo que parece. Lo que parece una suma de escándalos sueltos en realidad está conectado por una misma lógica. Mientras a la gente común se le pide que coma menos y se conforme con lo justo, en el plano internacional pasan cosas muy distintas. Por ejemplo, Venezuela. Para entender esto de forma simple, Venezuela es un país con muchísimo petróleo, pero gobernado por un grupo que lleva años en el poder usando la fuerza, el miedo y el control del dinero. Muchos países, incluido Estados Unidos, decían antes que ese gobierno era ilegítimo y que debía presionarse para que hubiera cambios. Ahora, el mensaje cambia. Personas clave del entorno de Trump empiezan a aparecer junto a figuras del poder venezolano. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que en lugar de aislar a ese gobierno, se empieza a hacer negocios con él. Y no negocios claros y transparentes, sino acuerdos donde el dinero del petróleo no pasa por los canales normales del Estado, sino que termina en cuentas en el extranjero, en países lejanos, con poco control. Imagina que en una comunidad el dinero de todos debería ir a un fondo común para arreglar calles y escuelas, pero en lugar de eso alguien lo manda a una cuenta privada fuera del barrio. Eso genera una pregunta obvia: ¿para qué se está guardando ese dinero y quién lo va a usar? Al mismo tiempo, figuras que antes representaban la oposición democrática en Venezuela quedan desplazadas. Personas que habían sido símbolos de resistencia terminan acercándose al mismo poder que antes denunciaban. No porque de repente crean en él, sino porque entienden que sin el apoyo de Estados Unidos no tienen margen de maniobra. Es una escena incómoda, casi humillante, pero muy reveladora de cómo funciona el poder cuando cambia de manos. Y aquí entramos en otro punto clave: los indultos. Un indulto es cuando un presidente perdona a alguien que fue condenado por un delito. En teoría, esto existe para corregir injusticias. En la práctica, lo que se vio fue algo muy distinto. Personas condenadas por fraude, corrupción o delitos ambientales empezaron a recibir perdones presidenciales, muchas veces después de que ellas, o sus familias, donaran grandes sumas de dinero. Dicho de forma simple, gente poderosa rompe las reglas, paga una multa o va a juicio, y luego el castigo desaparece gracias a una firma desde arriba. Mientras tanto, al ciudadano común se le dice que no hay dinero, que hay que apretarse el cinturón y que no se puede pedir más. Esto afecta a algo muy importante: la idea de justicia. Porque cuando la gente ve que la ley es dura con los débiles y blanda con los fuertes, deja de confiar en el sistema. Y sin confianza, ningún país funciona bien. Las encuestas reflejan exactamente eso. La mayoría de la población dice que el país va por mal camino, y que el presidente está enfocado en cosas que no mejoran su vida diaria. La economía sigue siendo la principal preocupación, pero la sensación es que quienes gobiernan no entienden, o no quieren entender, cómo vive la mayoría. Y mientras todo esto pasa, el propio presidente aparece dando conferencias en lugares que también funcionan como negocios privados, como clubes o salones de eventos. Incluso se interrumpen actos oficiales porque hay bodas programadas. Puede sonar anecdótico, pero el mensaje que se envía es claro: lo personal y lo público se mezclan sin pudor. A esto se suman errores de discurso, frases confusas y declaraciones que parecen improvisadas. Para algunos son simples fallos. Para otros, señales de desgaste. Pero más allá de eso, lo importante no es la palabra equivocada, sino la falta de claridad en el rumbo. Trump vuelve una y otra vez a los aranceles como si fueran la solución mágica a todos los problemas. Amenaza con castigar económicamente a países que no acepten sus condiciones, incluso hablando de imponer impuestos comerciales para forzar decisiones territoriales. Es como decirle a un vecino: si no haces lo que yo quiero, te subo el precio de todo lo que me compras. El problema es que ese tipo de presión no ocurre en el vacío. Afecta precios,
relaciones y estabilidad. Y al final, muchas veces quien paga el costo no es el país extranjero, sino la gente común que ve subir los precios. Cuando juntamos todas estas piezas, el panorama se vuelve más claro. Hay un estilo de poder que premia a los leales, castiga a los incómodos, cambia de discurso según convenga, y pide sacrificios solo a quienes están abajo. No es un plan pensado para mejorar la vida de la mayoría, sino para mantener control, imagen y beneficios para unos pocos. Y eso explica por qué, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, la confianza se erosiona. Porque el poder, cuando deja de ser coherente y predecible, deja de ser respetado. Y en un mundo cada vez más tenso, eso tiene consecuencias que van mucho más allá de una frase viral o de un apodo como el rey de los aranceles. Esto es lo que está pasando. Sin exageraciones, sin propaganda. Solo observando quién gana, quién pierde y qué tipo de país se está construyendo con estas decisiones.